Buenas tardes, señorías. Damos comienzo a esta segunda sesión en el día de hoy maratoniana y le damos la bienvenida a los ponentes de esta tarde: David Rodríguez Ruiz, doctor en Educación Física por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y don Diego Claudio Quintana Santana, máster en Dirección y Gestión de Organizaciones y Servicios Deportivos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y máster en Alto Rendimiento Deportivo por la COE. Bienvenidos. Como saben, se tienen un turno de 10 minutos que tengo entendido que se lo van a repartir entre 5 y 5. Esta presidencia será lo más... estricta posible. Estricto, ¿no? Flexible posible. Muchas gracias y bienvenidos. Buenas tardes, señorías. Muchas gracias. Lo primero, agradecer que nos hayan dado la posibilidad de estar aquí para expresar nuestras opiniones y nuestra experiencia en el mundo de la actividad física y el deporte. A mí me va a tocar hablar sobre el ejercicio físico como hábito saludable para favorecer la autonomía e independencia de las personas a lo largo de la vida. Y antes me gustaría rápidamente, porque tenemos muy poquito tiempo, decirles que actualmente estoy como vicedecano de Ordenación Académica de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y Deporte, que mi trayectoria en el mundo del mayor es, pues desde hace bastantes años, pues con alguna responsabilidad y naturalmente ahora mismo dirijo uno de los programas formativos de la universidad, que es Pericia Doctrina, que tiene una trayectoria bastante importante desde 1997 hasta la actualidad, y ahora mismo ya tenemos a más de 800 alumnos mayores dentro del programa. Coordino el grupo de trabajo de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología en actividad física para personas mayores desde el 2014 y actualmente soy el vicepresidente de una asociación canaria físico-deportiva y cultural, Mayores y Educación Física, donde integramos o intentamos integrar al mayor número de profesionales que estamos en el entorno del mayor. Todos sabemos que la pirámide, desde 1973, cuando empezamos a crear estas funciones, ha ido cambiando, tanto como que actualmente, si esto me deja, si no, sigo yo hablando, vale, ahora, ha cambiado tanto como que ya ha cambiado su perfil y ya no es una pirámide, es al revés, una pirámide invertida, donde los núcleos poblacionales son excesivamente altos en las edades más altas. Esto se puede ver en la gráfica de abajo, ya les dejaré la documentación, donde la edad media de los mayores cada vez es muchísimo mayor. Yo les voy a poner un ejemplo, y es que en esos programas de pericia o doctrina actualmente nosotros tenemos una lista de espera de más de 300 personas para entrar. Normalmente tenemos puesto en edades de entrada a partir de los 55 o 60 años. Y como lo que ponemos de índice de entrada es esa edad, al final los que nos entran, los 100 personas que entran, tienen normalmente más de 65 o 70 años. Es decir, cada vez son de mayor edad, pero a la vez, les digo, por experiencia, según lo que estamos viendo, cada vez son más jóvenes. Es decir, la edad ya no está tanto como una cosa cronológica, sino como un estilo y una forma de vida. Por eso les digo que cuando nosotros hemos venido aquí a plantear qué podemos hacer con los mayores a nivel de la actividad física, me voy a enfocar directamente en lo que ya en el Plan 2030 está poniendo la Organización Mundial de la Salud, donde lo primero que nos dicen es que todas las entidades debemos estar coordinadas entre nosotros para poder entender que el envejecimiento tiene que ser un envejecimiento saludable. Esa coordinación debe ser a lo largo de todo lo que es desde Europa hacia todos nosotros. Por eso, poniendo el ejemplo del Gobierno a nivel español, del Ministerio, nos mantienen ya como envejecimiento saludable. ¿Por qué les digo esto? Porque ya tenemos que ir cambiando el hablar de un envejecimiento activo por envejecimiento saludable. Tanto porque directamente en esa infografía la pueden ver, donde la actividad física tiene un énfasis muy importante, pero naturalmente la alimentación, ya lo sabemos, y sobre todo el bienestar emocional es fundamental para tener una buena salud. Y como ven, en rojo está todo lo que sería contrario a esa actitud saludable o ese hábito saludable. Por lo tanto, tener en cuenta que ese estilo de vida tiene que ir en función de una cosa clara. Europa nos dice que tenemos que sumar a este objetivo de envejecimiento saludable la prevención de la fragilidad.
persona frágil es la que no puede mantener la autonomía e independencia a lo largo de toda su vida y sobre todo al final en este proceso donde al final tenemos que alargar esos años de vida. Actualmente, y les pongo el ejemplo, el Gobierno de Canarias, junto con el Cabildo de Lanzarote y el Servicio Canario de Salud, lo que hicieron fue una serie de encuentros para ir promocionando e intentando unir las acciones conjuntas. Pero les voy a contar una cosa. Resulta que cuando unimos todo esto, vemos que hay un énfasis sobre todo y un ítem que es fundamental, y es la actividad física que en contra del sedentarismo. ¿Por qué contra? Porque lo combate. Eso significa que nosotros tenemos que intentar unir actividad física y prevención de la fragilidad para unirnos en función de los planes que nos vienen desde Europa, pero desde un punto a nivel de trabajo multi e interdisciplinar. Importantísimo. Por eso les voy a dejar esta documentación para que vean la diferencia entre actividad física y ejercicio físico. Como ven, la charla la hemos enunciado ejercicio físico y no solo actividad física. Porque actividad física lo tenemos claro que implica un movimiento del cuerpo con un gasto energético. Naturalmente que es importante sobre todo a nivel de relaciones, pero otra de las cosas fundamentales es el ejercicio físico. Y el ejercicio físico debe ser controlado por unos profesionales cualificados que sigan el control de la persona independientemente de las patologías que puedan tener. ¿Por qué es? Porque un hábito es algo importante, y les pongo un ejemplo. Cuando le preguntamos a una persona por hacer ejercicio físico, lo primero que nos dicen es no tengo tiempo para eso. Pero lo que nos piensa realmente es que hacer ejercicio físico no es importante para él. Por eso es importante que cambiemos la palabra envejecimiento activo por envejecimiento saludable para entender que es algo más. Tenemos en la Comunidad Autónoma Canaria muchos programas y programas que además van seguidos con profesionales importantes, pero fíjense en la gráfica de la izquierda son las actividades municipales las que tienen mayor énfasis dentro de los programas de ejercicio físico. Si nos vamos al ámbito sociosanitario, esa actividad física decae de forma muy grande. Nosotros hicimos este estudio en el 2010 y en el 2022 no ha cambiado absolutamente nada. Lo único son las titulaciones de las personas que están en cada uno de los ámbitos. Por eso creo que desde la oportunidad que nos dan, aquí les planteamos que tenemos que estar todos en conjunto y ahí lanzo las propuestas para que mi compañero pueda seguir hablando. Tenemos necesidades de coordinar acciones, prescribir ejercicio físico desde el centro de salud, pero derivando a los profesionales favoreciendo el trabajo multi e interdisciplinar, e incluir a estos educadores físicos en los planes de intervención de actividad física para, sobre todo, favorecer la calidad de vida de las personas. Y por eso es importante tener ejercicio físico como un hábito saludable para favorecer la autonomía e independencia a lo largo de la vida. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ponemos pausa al crono y le damos paso a su compañero. Bueno, buenas tardes, señorías. Gracias por la invitación a esta comisión. Yo voy a hablarles un poquito de formación. Yo soy docente funcionario de carrera desde el año 2002 y trabajo para la Consejería de Educación, actualmente en un CIF, en un Centro Integrado de Formación Profesional, el Felo Monzón en Gran Canaria, y soy el tutor de la formación dual del técnico superior en acondicionamiento físico. Bueno, mi idea es un poquito hacer un diagnóstico. He estado como analista del informe del RCD de la Dirección General de Deportes y me ha tocado el área de especialización, que creo que es fundamental e importante. Aquí ven un diagnóstico de los agentes claves que intervienen en la formación de la actividad física y deporte y vemos pues, una cantidad de administraciones públicas que se involucran en esa formación, con lo cual nos damos cuenta de que hay pues, una gran cantidad de agentes que trabajan sobre la formación, al igual que colegios profesionales y asociaciones, fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro, entidades formativas privadas y entidades y clubes deportivos. Todos intervienen pues, en esta parte clave que se llama formación. Cabildos y ayuntamientos, pues encontramos también una cantidad de programas, planes, cursos de formación, escuelas insulares, universidades populares, de verano, si bucean, y hace un diagnóstico se dan cuenta que tenemos una cantidad de recursos. En las páginas web que buceas en todas estas instituciones, pues te encuentras una cantidad de proyectos, programas, cursos de formación, pues todos yendo hacia un sentido que no sabemos
según las necesidades que tenga cada uno. Yo he ido al grano, ¿no?, a ir a las soluciones, un poquito dado ese diagnóstico. Vemos muchos cambios legislativos en educación que pueden afectar directamente a proyectos y continuidad de los mismos. Creo que es necesaria una mejora de la coordinación entre administraciones, creo que se ha dicho durante todas las comisiones, de esta comisión dentro de todas las áreas de estudio, porque creo que hace falta liderazgo de estas administraciones para liderar esos proyectos, esos programas y esas políticas y esas estrategias, ¿no?, hacia la formación tanto reglada como no reglada de nuestros técnicos deportivos. Por supuesto, optimizar esas infraestructuras educativas, deportivas y espacios formativos que tenemos en los distintos puntos del archipiélago, porque pueden ser, francamente, de mayor uso por toda la ciudadanía. Falta de estudios de mercado e indicadores para detectar esa oferta, ¿no?, esa oferta real que necesitamos y que sea sostenible y que el mercado pues lo pueda asumir. Así detectamos también tanto de la formación profesional como enseñanzas deportivas de régimen especial. Crear mesas de coordinación y seguimiento de esos programas y proyectos que se llevan a cabo. Vemos un escaso desarrollo y movimiento de esos órganos de la Ley de Actividad Física y el Deporte de Canarias. Vemos que se ha reunido el Consejo Canario la semana pasada y echamos en falta pues ese Observatorio de la Actividad Física y el Deporte que nos daría pues unos análisis y una visión, ¿no?, del futuro de la formación y del deporte, hacia dónde queremos caminar, y del ejercicio físico en Canarias. Activar, por supuesto, la Escuela Canaria del Deporte, que creo que es vital e importante. Activar la formación de técnicos deportivos en periodo transitorio de todas las federaciones deportivas canarias, de todas, que son muchas. Gestionar convenios para la impartición, por ejemplo, del bloque común de todo ese periodo transitorio a través de los docentes de secundaria 244, tal como sale regulado en sus decretos. Mejorar la oferta de formación especializada hacia juegos y deportes tradicionales de Canarias y, sobre todo, dirigido a la salud, patologías asociadas como obesidad, diabetes, cardiopatías, y atendiendo a los colectivos de atención específica, mayores, menores, juventud y personas con diversidad funcional. Por supuesto, incrementar cursos de especialización y posgrado universitario, máster, creo que tuvimos la oportunidad hace muchos años de hacerlos aquí en Canarias y ahora prácticamente pues no existen. Mayor difusión de los estudios científicos e investigación de I+D, mejorar el modelo de formación profesional dual existente en Canarias, donde creo que los docentes pues somos los héroes y los soldados que vamos haciendo las gestiones con todas las empresas, y creo que ahí falta un poquito de orden, liderazgo y a saber hacia dónde queremos ir. Ampliar la formación de docentes en primaria, secundaria, en formación profesional, sobre todo de todo el personal que viene a sustituir, lista de interinos, y que profesionalicemos un poquito más en esos contenidos curriculares y esa formación complementaria del profesorado. Crear sinergias con las empresas del sector fitness y centros de salud, no que sea voluntario del profesor de acudir a ellos, facilitar a los deportistas y técnicos canarios la conciliación de los estudios y dinamizar una bolsa de empleo también de diferentes profesionales del sector, porque realmente al final quien estamos conectados con ellas somos los profes, nos llaman y nos dicen que necesitan unos técnicos. En cambio, creo que serían otros organismos los que lideren ese proceso. Ya estoy terminando. Deberíamos de crear un portal unificado e integrador para la difusión de la formación continua y permanente de todas las áreas que engloban este campo de ejercicio físico, salud y deporte, aumentar esas opciones de formación. Tenemos múltiples con la tecnología para trabajar presencial, semipresencial, online, talleres, ferias, conferencias, congresos, etcétera. Aprovechamiento de los referentes y expertos de todas las áreas con técnicos canarios, nacionales e internacionales, donde perdemos una cantidad de conocimiento en este sector porque no lo aprovechamos directamente de esa experiencia, ese know-how que tienen nuestros técnicos. Incrementar la divulgación de las buenas prácticas y programas y proyectos de éxito para que se repliquen en todo el archipiélago, en los lugares donde se puedan llevar a cabo, y potenciar la formación de equipos multidisciplinares. Les pongo una serie de ejemplos nada más para que los tengan como referencia. La Escuela Aragonesa del Deporte, donde realizan planes estratégicos, tienen programas, planificación anual, plan de formación continua, reglada, permanente. La Junta de Galicia, donde tiene distintos programas y proyectos muy atractivos que cualquiera puede acceder a ellos y ver, por ejemplo, edificios activos para promover la salud laboral. La Comunidad de Madrid posee también unos ejes temáticos con una planificación anual que llega a todas las áreas y sectores de las que hablamos dentro del campo del ejercicio físico y salud. El Instituto Andaluz del Deporte tiene una planificación anual de cursos donde se ve el impacto que tiene de esas 11 áreas que de manera transversal toca todas las áreas que llegan, ¿no?, al ejercicio físico, deporte y salud, y vemos incluso la memoria, ¿no?, que llega a todos esos usuarios y demás. Para terminar, señorías, creo que la formación, invertir en formación y tener en cuenta la formación reglada, no reglada y dar la importancia que tiene,
pues nos va a garantizar mejores profesionales, mejores servicios, optimización de recursos, crear un modelo sostenible y, por supuesto, nos va a garantizar calidad de vida de nuestra ciudadanía en todos los aspectos. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias. Damos turno a los grupos parlamentarios. Por el Grupo Mixto no hay nadie, por Agrupación Socialista Gomera tampoco. Damos paso al Grupo Si Podemos. Gracias, señora presidenta. Disculpe las molestias. Bienvenidos a los dos ponentes. Estaba pensando, oyéndolos, en varias cosas, ¿no? En primer lugar, al señor Ruiz, sobre el tema de los mayores, ¿no? Porque es indudable que aquí ha habido un cambio cultural. Se está produciendo un cambio cultural, ¿no?, que lleva algunas décadas ya, ¿no?, dándose, ¿no? ¿Verdad? Entonces, claro, nosotros cuando al principio, hace 3 décadas, por ejemplo, estábamos viendo otro tipo de sociedades europeas, ¿no? Digamos, cuando entramos a la Unión Europea, hace 3 décadas aproximadamente, vimos que, digamos, el componente ¿no?, de la vejez que tenía la Unión Europea y el que teníamos nosotros era bastante diferente, ¿no? Bastante diferente, es decir, el concepto que tenía... El concepto cultural, al fin y al cabo, ¿no? Porque nosotros sabemos que la juventud es un concepto también sociológico, cultural, y cada sociedad lo incorpora como lo incorpora, ¿no? Por ejemplo, en un pasado no muy lejano, nosotros dejábamos de ser jóvenes, nuestra sociedad, la sociedad canaria, de momento que empezabas a trabajar o ibas al cuartel o te casabas, ¿no?, que era más o menos aproximadamente 19, 20 años. A partir de ahí... ¿no?, la sociedad cambia y se incorpora también por imitación también de otro tipo de culturas y el cambio también a los hábitos laborales, una nueva estrategia de vivir la vejez. ¿Explico? Entonces tienen que haber efectivamente la incorporación de sectores mayores, esto no es al deporte, ¿verdad? Y así estamos, ¿no? Va a ser que aquí hay un problema, ¿no? Yo quería preguntarle cuáles son las resistencias que más ofrecen los mayores a la hora de realizar el deporte, porque yo creo también que el tiempo es una excusa, ¿no? Esta sociedad parece que incluso la gente que está en paro o la gente que está jubilada está terriblemente ocupada, ¿no? En cambio aumentan los índices de exposición a las televisiones, a las grandes cadenas, estamos muy ocupados también con las redes sociales, tenemos una percepción de que estamos ocupados, realmente hay un tiempo que no se ocupa donde se debería ocupar, ¿no? Nos gustaría saber cuáles son las resistencias que mayormente se ofrecen. Luego, volviendo a lo que estaba, a mí me parece que nosotros tenemos una serie de problemas asociados a un tipo de profesiones, un tipo de clases sociales, también humildes, de trabajos muy esforzados, de construcción, de agricultura, esto, ¿no?, del sector servicios, de limpiadoras de múltiples, no solamente en el sector turístico, que, digamos, condicionan también la aparición de enfermedades y problemas y obstáculos, esto, reuma, artrosis múltiple, ¿no?, osteoporosis, que tiene mucha de nuestra gente, aparte de colesterol y diabetes, ¿no? Efectivamente, yo creo que también que eso es un problema que no se termina de solucionar y que también incide, digamos, en que la gente rechace hacer ejercicio, no salir a caminar. Lo digo por la gente mayor que tenemos nosotros también a nuestro cuidado o a nuestro alrededor. Me gustaría saber cómo se puede tratar eso. Y antes estaba pensando que casi que luchar contra el sedentarismo es casi más duro que luchar contra el capitalismo salvaje y desregulado que tenemos, ¿no? Estoy empezando a pensar que el verdadero problema de nuestra sociedad a lo mejor es ese, aunque yo creo que es una consecuencia uno del otro, ¿no? Y luego, para ir terminando, al señor Quintana, esto me gustaría saber, porque el tema de la gestión de las prácticas con empresas, me gustaría saber qué tipo de empresas son las que, digamos, acogen o abren la posibilidad de que nuestros estudiantes, ¿no?, digamos, desarrollen esas prácticas y si hay una disposición no explotadora también de ese tipo de contratos. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Nueva Canarias. Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Darle también la bienvenida a don David Rodríguez y a don Diego Claudio Quintana. Concisa y directa. Yo creo que, lo decía esta mañana,
empezamos a ver puntos coincidentes en la mayoría de las intervenciones de los distintos ponentes que en cierta forma nos están dirigiendo hacia un dictamen, si así lo acordamos finalmente, con una serie de puntos que se van repitiendo por parte de los distintos expertos en todos los ámbitos del mundo de la actividad física y del deporte. Y al final comprobamos que no son cuestiones absolutamente extraordinarias las que se están planteando, no estamos hablando de auténticas revoluciones, sino de algunos elementos que ya están en la Ley Canaria de la Actividad Física y el Deporte, y lo que tenemos que hacer es desarrollarla. Quizás esos ítems más señalados en rojo son algunos de ellos. Hablábamos del observatorio, también se ponía de manifiesto en muchas de las intervenciones, la Escuela Canaria del Deporte y otros elementos que son absolutamente imprescindibles activar cuanto antes. Al hablar de mayores, al hablar de trasladar la necesidad de ese cambio de hábitos para que el conjunto de la población participe y haga actividad física, ejercicio físico, como bien denominan ustedes, en función de las necesidades de cada uno, estamos hablando claramente de un cambio de modelo, de un cambio social y donde tenemos que empezar a inculcar una serie de valores. Fíjese, eso es trasladable cuando hablamos de nuestros mayores a lo que ha empezado a suceder también desde hace muchos años en el ámbito de la atención a nuestros mayores en el espectro sociosanitario. Frente a unas políticas paliativas hace algunos años, frente a infraestructuras que podríamos denominar casi de retiro, cada vez estamos avanzando más hacia unos modelos y la exigencia va en ese sentido hacia una política de cuidado, hacia grandes estándares de calidad de vida, a que la gente no tenga que a partir de una determinada edad renunciar a sus entornos, a sus espacios, sino todo lo contrario. Y creo que en lo que ustedes están proponiendo, básicamente trasladado a este ámbito, es exactamente lo mismo. Por eso el concepto de envejecimiento activo, con esta nueva evolución de envejecimiento saludable, viene a redondear un poco todo el círculo de esa plenitud cuando hablamos de esa política para nuestros mayores a desarrollar en todos los ámbitos, en esa calidad de vida que un mayor debe tener y se merece en la última etapa de su vida. La mejora de la coordinación entre administraciones y la optimización de las infraestructuras casi es un uno mismo, ¿no? Es decir, estamos hablando en cierta medida de la misma cuestión. A la hora de planificar eventos, a la hora de optimizar las distintas infraestructuras. Lo digo porque en muchas ocasiones el énfasis lo ponemos en cuánto dinero de más se va a poner cada año con respecto al anterior. Y en ocasiones, por supuesto, siempre es importante que se doten de recursos económicos, pero a veces ser capaces de optimizar las distintas infraestructuras, ponernos de acuerdo entre los ayuntamientos, los cabildos, el propio gobierno, para no duplicar, triplicar o cuadruplicar en ocasiones eventos que van dirigidos a los mismos perfiles, incluso a veces pisándose la fecha. Por tanto, eso debe ser también dentro del sistema del mundo del deporte y la actividad física en Canarias debe ser uno de los elementos esenciales. Probablemente a través del Consejo, probablemente a través del Observatorio y probablemente a través de algunas de las herramientas tan pendientes de impulsar, servirán para establecer estos mecanismos. Y luego hay un último aspecto que plantean, que es el de la formación, esencial, sin duda alguna. Plantean que con la formación en sentido amplio tendremos los profesionales en este mundo que se necesitan, dentro además de esa vertiente que han vuelto a incidir todos también de la prescripción del ejercicio físico, para que el ciudadano finalmente tenga garantizado esos servicios. Falta aquí, en esta quizás hoy no ha aparecido, o no me pareció escucharla en la de esta tarde, para que eso termine de redondearse la regulación profesional. Si queremos formar para precisamente garantizar a cada perfil de población sus necesidades o sus inquietudes con los profesionales correspondientes, eso debe estar luego garantizado también a través de la regulación profesional y, por tanto, se debe ser otro de los grandes ejes sobre los que vamos a seguir trabajando en los próximos años. Muchas gracias. Por el Grupo Popular. Muchas gracias, señora presidenta. Bienvenido, don David, don Claudio. Bueno, yo creo que han hecho un tándem perfecto, ¿no?, a la hora de hablar de la necesidad de implantar lo que es la actividad física y el deporte en la sociedad. Básicamente porque en la sociedad actual, lo han ustedes descrito perfectamente, falta lo que es la formación
concienciar en esa formación desde las personas que hoy en día empiezan a estudiar, desde educación primaria hasta consecutivamente la secundaria, etcétera, como concienciación del deporte que debe estar ya intrínseco dentro de la vida cotidiana de cada persona, ¿vale? Eso hoy en día no lo tenemos a día de hoy, no tenemos esa mentalidad, la tenemos cada vez más, pero nos falta todavía. Hemos tenido otras ponencias donde dijimos, oye, es que vamos años atrasados con respecto a otros países a nivel europeo o, como por ejemplo, en Estados Unidos. Y por el otro lado, don David comentaba el tema de la peritia. Es cierto que ahora mismo sus alumnos no han tenido esa costumbre o ese hábito o ese ámbito deportivo inculcado desde que son jóvenes, por otras circunstancias de la vida. Y eso usted lo debe notar cuando da formación y cuando da clases a personas ya que están en su, no me gusta decirlo, pero en la tercera etapa de la vida, donde el deporte era, antiguamente, si suspendías en el colegio, pues era una María, ¿no? O sea, da igual que suspendiese, bueno, me ha quedado inglés, bueno, me ha quedado matemáticas, pero si me ha quedado deporte no pasa nada, ¿no? O educación física o gimnasia, como se decía antiguamente, mal dicho. Por eso creo que han hecho una cronología. Creo que aquí lo que falta, y lo hablamos en la ponencia de esta mañana, falta concienciación, falta formación, incluso hasta en el profesorado e incluso hasta en los docentes. Creo que debemos tener, no solamente por la parte de aquellas personas que ejercen esa profesión, sino por parte de los que gobernamos, en este caso el Gobierno de Canarias, tener claro y conciencia de que el deporte debe ser una política transversal en todas las áreas de un gobierno. Sanitarias, sociales, educativas, por supuesto. Y eso debe estar como máxima para que se inculque desde pequeño, para que desde que entren en un ciclo formativo o en el currículo formativo, sepamos que la educación física, el hábito deportivo, la actividad física, es un elemento esencial más de la vida diaria de una persona. Y eso hasta llegar a la última fase, que es la que da don David. Por eso nosotros entendemos, y para concluir como reflexión, que de esta propuesta, de este estudio, de esta comisión de estudio en este último informe, debemos salir con la concienciación y realmente con la actitud de que en el gobierno debemos tener las políticas totalmente concienciadas, transversales, y que dentro del ámbito educativo lo que es la actividad y el deporte físico sea un hábito más de vida y no sea una asignatura solamente. Creo que sería esa la reflexión y no sé si en este caso la comparten, pero entiendo que de esa manera debe ponerse en funcionamiento para que a lo largo de toda la vida de una persona el deporte sea una parte más como el desayunar, el comer o el dormir. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Nacionalista. Gracias, presidenta. Y bueno, bienvenido, señor Rodríguez, señor Quintana, y antes que nada, pues agradecerles la invitación del Grupo Nacionalista a comparecer hoy aquí. Creo que han estado muy acertados en sus ponencias, en su intervención, en el poco tiempo que tenían al repartirse el tiempo, han sido capaces, yo creo que de una forma bastante clara, bastante concisa, hacernos llegar el mensaje que ustedes nos proponen y bueno, y aparte de toda esta documentación, pues evidentemente quedará en la comisión para que pueda después formar parte, ¿no?, de este dictamen final de la comisión. Son ustedes además un ejemplo, creo yo, de lo que tenemos en Canarias y de lo que a veces no hacemos uso, que es de grandes deportistas. Deportistas, esta mañana teníamos a Thais Enríquez, hoy los tenemos a ustedes dos, que para quien los conoce sabe que han sido en cada una de sus disciplinas grandes deportistas, al más alto nivel, que han participado. Además, el señor Quintana, me temo que en Canarias no podemos presumir de tener a preparadores físicos 3 veces olímpicos. Y creo que eso es un valor que tenemos que ensalzar. Lo tenemos que poner de relieve. Y lo enlazo con algo que usted decía, el aprovechamiento del conocimiento adquirido por tantos y tantos profesionales de la actividad física y del deporte, y que muchas veces no los tenemos en cuenta, no lo sabemos usar. Y creo que eso tiene que ser un componente importante a la hora de planificar las políticas activas de actividad física y del deporte, contar con todas estas personas
que además en una parte importante de su vida el deporte lo supuso todo, con lo cual tienen una experiencia y un bagaje que tienen que ser capaces de transmitir a las futuras generaciones de deportistas, pero también a las personas que desde la política tenemos que planificar qué es lo que se hace en estos aspectos. Entonces, en ese sentido lo quería poner de relieve y creo que tiene que ser algo que tratemos en la ponencia final, en el dictamen final. Aparte que también creo que deberíamos de proponer, que creo que no está así recogido, el reconocimiento de como deportistas olímpicos a los preparadores físicos, a los cuerpos técnicos que forman parte y que deben de tener ese reconocimiento como deportistas de alto nivel, aunque sea en la parte técnica. Y quiero, para que casi me he comido todo mi tiempo, un par de cosas nada más. Señor Rodríguez, creo que usted nos ha hecho una matización que para mí creo que ha sido muy importante, que es la diferencia entre ejercicio físico y actividad física. Y quiero centrarme en eso, en ejercicio físico, donde usted ha señalado que para eso sí hace falta un profesional, hace falta una persona adecuada. Y por lo tanto la pregunta enlazada con el tema de la salud, enlazada también con las personas mayores, pero no necesariamente, ¿cuál es el perfil que debe de tener ese profesional, esos educadores físicos a los que queremos poder usar desde el punto de vista sanitario para que realmente forman parte de toda esta sinergia que queremos construir de deporte, actividad física, ejercicio físico y salud? Y señor Quintana, me interesa enormemente su experiencia como docente, obviamente, además en la formación profesional. La formación profesional dual está de moda, todos los caminos conducen a la formación profesional dual, pero la presidenta del Colegio de Licenciados en Educación Física, Eva Navarro, ya introdujo aquí un término que a mí me resultó muy llamativo, que fue el de la inversión fallida, relacionada precisamente con que quizás hay un exceso de formación, exceso de títulos universitarios, no universitarios, reglados, no reglados, pero hay cierto desorden. Y a mí me gustaría, en ese sentido, su valoración. Es decir, realmente, tal como tenemos configurada ahora mismo esa formación profesional, dual o no dual, pero sobre todo la dual, en lo que tiene que ver con la formación deportiva, con todas las titulaciones deportivas, ¿realmente está bien pensada o hay que repensarla? Realmente, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que sea eficiente? Y también las sinergias que existen, que creo que ya también lo han señalado por ahí, las sinergias que existen en la FP Dual entre la educación, lo que es la administración educativa, y las empresas del sector, para ver que realmente hay una salida y que realmente vamos a salir beneficiados de potenciar los estudios deportivos en todos los ámbitos y que esto no se va a convertir en una moda, en una locura, y por el camino vamos a dejar a un montón de chicos y chicas por el camino que están estudiando esto con muchas ganas, pero que al final se van a ver que no tienen ninguna salida. Bueno, hay un montón de cosas que evidentemente no da tiempo. Yo quiero terminar agradeciéndoles el que hayan estado aquí, felicitándoles por su ponencia, creo que ha sido muy acertada, muy clarificadora y bueno, y para lo que haga falta, pues aquí saben ya dónde está el Parlamento. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Socialista. Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías, y bienvenidos a los dos comparecientes, don Diego Quintana y don David Rodríguez. Creo que son dos magníficas exposiciones que nos han trasladado aquí hoy. Una, poniendo el foco en la necesidad de envejecimiento saludable, también activo, pero además saludable y dirigido a la población mayor, de las personas mayores, y también la importancia de mejorar la formación, porque efectivamente mejorar la formación es mejorar los servicios. Por tanto, creo que son dos comparecencias importantes, fundamentales y creo que muy oportunas para, en esta hoja de ruta que nos hemos trazado para mejorar el deporte y la actividad física en Canarias, tomar buena nota de las dos comparecencias que ustedes nos trasladan hoy. Con respecto a las personas mayores, efectivamente la población va envejeciendo, pero no solo va envejeciendo, sino que va envejeciendo con más calidad de vida, porque vivimos más años
y lo vivimos mejor, de una manera más activa. Y atender a esas demandas de la población, a ese cambio social, a ese cambio de modelo, pues requiere también que paralelamente las administraciones estemos a la altura y podamos responder a esas necesidades que de ese sector de la población, las personas mayores, nos piden. Y nos piden, por suerte, cada vez más práctica deportiva, más actividad física y de una manera que responda más a las necesidades que ellos tienen, adaptadas a sus necesidades por la edad y por la salud también, ¿no? Es fundamental, los beneficios que aporta la realización de la actividad física a nuestra salud y a nuestra calidad de vida aumentan aún más para las personas mayores, del mismo modo que el sedentarismo incrementa los perjuicios que ocasiona en este sector de la población. Y volvemos a hablar de sedentarismo, también lo hacíamos esta mañana, porque creo que, como decía también el compañero de Podemos, el sedentarismo es el principal enemigo de esta comisión, porque al final vemos cómo ese enemigo a combatir pues es el que causa mucho perjuicio a la salud de la población y efectivamente a las personas mayores, que es un sector más sedentario por las dificultades que tienen por la edad, pues todavía aún más. Por lo tanto, el sedentarismo es la amenaza constante de la salud pública, por lo que debemos impulsar medidas dirigidas a promoción de la práctica deportiva de toda la sociedad en general, pero fomentar la actividad física y el ejercicio físico, como usted nos traslada aquí hoy, de las personas mayores, para favorecer ese envejecimiento saludable, debe ser una de las prioridades de cualquier administración pública. Y usted trasladaba hablaba de la década del envejecimiento saludable, y creo que sí que es una oportunidad que nos marquemos como dentro de esta planificación en esa década, seguir incrementando esa participación, mejorando ese ejercicio físico dirigido a las personas en general, pero de forma concreta a las personas mayores. Hablaba de que son muchas las administraciones, efectivamente, principalmente locales, las que hacen esa programación. Por lo tanto, la coordinación entre las administraciones es fundamental, del mismo modo que la transversalidad también juega un papel importante. Prescribir ejercicio físico, ya lo escuchábamos también con don Antonio Ramos Gordillo, es la mejor receta, es la mejor medicina para combatir y prevenir las enfermedades. Por tanto, en cuestión, en lo que es dirigida a su comparecencia, a su parte de la comparecencia de hoy, ¿qué herramientas, qué medidas, qué acciones propone usted para mejorar, coordinar y de alguna manera esa coordinación, sobre todo a nivel sanitario, podemos llevar a cabo, especialmente con el sector de la población de las personas mayores, que además pues es el que más necesita de esa atención sanitaria? Y con respecto a la formación, hablaba de los cambios legislativos, sobre todo en materia educativa, cómo afectan a la coordinación, la necesidad de coordinación entre las administraciones, volvemos a repetir que es fundamental. Optimizar los recursos en infraestructuras deportivas también es fundamental, porque aquellas instalaciones deportivas deben tener un uso, si hablamos de que son instalaciones educativas, de pabellones deportivos en horario de tarde, se puede entre todas las administraciones coordinar para que esas instalaciones estén abiertas y ese alumnado o no alumnado de esos centros también se pueda beneficiar de esas instalaciones. Por lo tanto, estamos totalmente de acuerdo con la optimización de nuestras infraestructuras deportivas. Mejorar la oferta especializada, mejorar la formación profesional dual. Y habla usted de un dato que también salió esta mañana, facilitar la conciliación de los estudios a nuestros y nuestras deportistas. Fue un punto en el que esta mañana Thais puso el foco, porque ahí también tenemos tarea por hacer. Si queremos que no abandonen los estudios, tenemos que facilitarles esas vías, esas herramientas para que puedan conciliar esa vida deportiva y educativa. ¿Qué acciones, del mismo modo que planteaba, qué acciones propone usted para mejorar e incrementar esa formación a nivel de la formación profesional dual,
y vaya finalizando, en general, señora diputada. Perdón, y en general, pues, con todas las acciones que propondría. Gracias. Muchas gracias. Pasamos al turno de cierre por parte de los ponentes. No sé cómo... 5 y 5 igual que antes. Vale. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señoría, por las aportaciones. Intentaré hacer un hilo para intentar resumirlo en 5 minutos, que es bastante difícil. Vamos a ver, hay una cosa fundamental, y es verdad que vivimos en una sociedad que, para entender la parte del sedentarismo, que es hipocinética, es decir, con falta de movimiento y con pocas ganas de movimiento. Por lo tanto, sí es verdad que tenemos una resistencia directamente ya en todos los niveles de nuestra vida, es decir, en todas las edades de nuestra vida, a movernos poco. Y las tecnologías hipocinéticas, falta cinético movimiento, de falta de movimiento. Y eso es lo que nos lleva al sedentarismo. Y además, pero es una acción social, es una actividad social. Y por eso, uno con otra cosa importante, que es la educación física a lo largo de toda la vida también. Naturalmente nosotros empezamos a envejecer, y es la realidad, desde que nacemos, porque tenemos 1 minuto más, 1 hora más, un día más. Entonces empezamos a envejecer desde ese momento. Pero si entendemos el envejecimiento como a partir de ese momento yo tengo mis capacidades biológicas un poco menos que antes, es decir, ya no me desarrollo, es a partir de aproximadamente los 25 años. A partir de ahí tenemos una cantidad de años importantes para disfrutar de la vida. Y naturalmente, cuando hablamos de envejecimiento saludable o envejecimiento activo, lo que queremos hacer es que sea a lo largo de todo nuestro proceso educativo. El problema es cuando dejamos de pensar en nosotros mismos y tenemos que pensar en las demás responsabilidades que tenemos. A partir de ahí, esa es la gran resistencia al movimiento que tienen los mayores, que han pensado durante muchísimo tiempo en sacar adelante muchas cosas que tienen a su alrededor y a partir de ese momento dicen, vamos a pensar en nosotros, y eso cuesta. Por eso quería unir las dos intervenciones para que entiendan que sí es verdad que luchar contra el sedentarismo en mayores, sobre todo, es crearles el hábito antes de llegar a esa etapa de la vida. Eso es fundamental. Y por eso le contesto directamente, antes de contestar en el ámbito sociosanitario cuál sería nuestro perfil, y es que les pido que desde el Gobierno de Canarias, y es lo que creo y es mi humilde opinión, deben de capitalizar o deben de intentar guiar a las demás estructuras sabiendo que cada organización tiene su propio funcionamiento, pero la realidad es que el nexo de unión tiene que partir de una ley canaria de la actividad física y el deporte para mayores. Y por eso creemos que es por lo que estamos aquí y hemos puesto un poquito el punto sobre la I, ¿no? Intentar que sea el quien nos guíe, el Gobierno de Canarias. Porque ya lo verán cuando vean la documentación un poquito más, ahí hemos puesto también las instituciones académicas y el sector privado. Y ahí es a donde voy. ¿Qué acciones podríamos hacer? Pues directamente es coordinar las acciones desde los centros de salud, sin duda alguna. No pensando en solo las personas que van a un centro de salud. Naturalmente, el que tiene el hábito saludable durante toda su vida va a seguir haciendo actividad física y deporte durante toda su vida. El problema es el que ha dejado de hacerlo o por una patología o por lo que sea, ya no tiene esa capacidad de hacerlo. Entonces va al centro de salud. Ahí se le tiene que prescribir un ejercicio físico. Y a nivel multidisciplinar están dentro de ese propio centro de salud donde se derive la actividad física dentro de ese centro de salud o fuera. Y no tiene por qué ser todo solo en entidades públicas o a través de organismos públicos. También puede ser a través del sector privado para favorecer el tejido empresarial. Ahí es a donde vamos. Y entonces esa formación y esa derivación es lo que hace que todos salgamos ganando. Y ahora me voy a meter en una cosa un poquito más complicada, y es el ámbito sociosanitario. ¿Y por qué me digo que es más complicado? Porque directamente, y ahora hablo sobre el perfil profesional, el educador físico deportivo no puede ejercer dentro del ámbito sociosanitario porque no está dentro de las cláusulas de contratación, por ejemplo. Entonces, creemos que es una falta de agregar una serie de competencias a profesionales que pueden estar dentro del ámbito sociosanitario. Más social que sanitario, porque mi profesión no es sanitaria. Pero sí, en la ley de las profesiones sanitarias pone bien claro que hay un apartado donde dicen que distintas profesiones no sanitarias pueden ayudar a la mejora de la calidad de vida de la población. Y ahí es donde creo que el perfil del educador físico es fundamental y sobre todo en la acción con mayores. Muchas gracias. Muchas gracias. Damos paso al segundo. Bueno, yo continúo. Voy a hacer una puntualización primero. Creo que la formación continua y permanente de nuestros técnicos en todas las acciones del ejercicio físico, salud, deporte,
va a crear ese hábito de concienciación, igual que los docentes de primaria hasta los universitarios. Creo que esa formación donde no solo sea online, donde no nos veamos, sino esa presencialidad, ese contacto de todos los técnicos, de esos congresos donde la gente habla, expone sus problemas, sus soluciones, vemos cómo esa formación debe ser clave durante toda la vida. No solo es tener una titulación y salir con una titulación y te contraten. Por eso veo que ese contacto que me han dicho de qué tipos de empresas acuden o qué sinergias hay con las empresas, sinceramente en la actualidad y todos los años que llevamos haciendo esa formación en centros de trabajo y ahora hace 4 años que las actividades físico-deportivas, la formación profesional de esta familia, somos los pioneros en entrar en la dual, nos hemos encontrado que funcionamos por el estímulo del docente y la confianza que depositamos en los empresarios a los que les pedimos el favor de poder acudir a esas empresas a que acojan a nuestro alumnado. Tenemos que seleccionar a ese alumnado, prepararlos en un tiempo récord para no llenarlos de conocimientos, sino de valores, de saber estar y de reparar todo aquello que no han construido en sus etapas educativas anteriores. Con lo cual, pues somos unos héroes de tratar de insertar laboralmente a una persona durante 1 año y medio. Es bastante complicado, pero lo tratamos de hacer. Y creo que las sinergias con las empresas van por ahí, por esa formación continua, no reglada, de especialización, donde lograremos aunar, seguro que recursos económicos, espacios formativos y lugares para que las empresas privadas, con el sector público, la administración, no profesor a profesor o instituto o centro por centro, ir a pedir favores. Alguien tendría que organizarnos para que todos sepamos a dónde acudir y tener un plan de formación guiado donde se nos abran las puertas por la administración y no porque nos conozcan o no a los docentes. Y no pelearnos los docentes para encontrar empresas para nuestro alumnado, que siempre pasa lo mismo. Y cuanto más oferta haya, más competimos por las empresas que quieren acoger alumnado o tienen capacidad para tener algún formador dentro de su empresa para formarlo y no, como bien dijeron, de explotarlos o aprovecharse de esa formación práctica. Es una experiencia muy valiosa en el tema laboral de nuestro alumnado en formación, pero creo que ahí está el tutor del centro para ir allí, tener contacto con la empresa y para eso los horarios de los docentes y esas horas que tienes que te prestan para ir a la empresa, que son poquitas, tener ese contacto con las empresas diarias y estar ahí dentro con ellos es lo que hay que tener y tener un seguimiento al alumnado y potenciar esa formación continua. Estoy seguro que si nos juntamos todas las empresas del sector fitness, incluso centros de salud con la formación o que necesitarían o que en el propio centro de salud haya una sala dirigida al ejercicio físico y al entrenamiento, que hay programas que hacemos voluntariamente los docentes en algunos proyectos o en alguna formación en centro de trabajo, nos cuesta muchísimo y a veces no tenemos pues el apoyo de la administración, sino vamos solo pues un poco intentando abrir el camino, que esperemos que en el futuro pues se abran más oportunidades. En cuanto al exceso de oferta y titulación, nos encontramos que en los últimos años pues la familia profesional, no sé si cuentan con ella o no, por ejemplo, las actividades físico-deportivas, por eso se abren más titulaciones, lo desconozco, pero en mi centro de tener un grupo ahora tenemos 3 y estamos hablando de 70 alumnos en solo un centro, de los 7 que hay. Con lo cual, pues ya tenemos 3 grupos, lo que condiciona a utilizar los recursos, alumnos de las empresas y demás. Después un caso aislado, pero creo que cuando me encuentro una empresa y le voy a decir que necesito tener a 2 alumnos, si es posible, ya ha venido otro centro a pedirlo y ya llegamos tarde. Entonces, creo que el exceso de oferta tiene que ser un poco más controlado, más planificado y que alguien nos ayude. Hay unas figuras que han puesto, pero creo que deberíamos tener un poquito más de ayuda en ese sentido. Otro aspecto que no sé si tratarlo, pertenezco a la empresa, pero he visto cómo el tema de las becas duales que se les ha dado al alumnado, pues simplemente he sido el gestor, he sido el tutor que he tenido que gestionar una cantidad de papeleos, donde se le ha ingresado el dinero en cuenta a un alumno, da igual el porqué, y el alumno no ha invertido ni un duro de esa beca en educación, sino simplemente ha recibido esa retribución. Con lo cual me impresiona un poco, en los 2 últimos años hemos vivido eso. Y este año es el primer año que se le da una subvención a las empresas que han colaborado a posteriori. No les puedo decir al año siguiente, decirles, oye, el año que viene también hay, porque no sé si contamos con ella o no, con lo cual sería bueno tener un plan para que las empresas también dentro de sus activos nos recojan al alumnado y tengan tutores de formación. Por ese lado, pues he sido bastante transparente lo que vivo día a día. En cuanto a las infraestructuras y recursos, he visto unos proyectos y unos programas preciosos
en algunas islas, no voy a decir nombres, pero veo que debemos de avanzar muchísimo en ese censo de instalaciones, el ver qué tenemos, dónde hay cada cosa, a dónde podemos acudir, qué hacer y gestionarlas muchísimo mejor y darles un toque más multideportivo, multiejercicio físico para que tengan cabida no solo los alumnos en actividades extraescolares, sino los mayores y tener un aprovechamiento enorme de toda la sociedad en espacios y no solo en centros educativos, sino en parques activos, en lugares donde había que proyectar algo, pensar siempre en esa actividad, en ese movimiento y en ese futuro de la sociedad. Yo creo que he tocado todo un poquito y están en la ponencia pues todas las acciones en general. Les agradezco la participación, las preguntas y el podernos haber recibido y estar tan cómodos aquí. Gracias. Muchas gracias a los dos por su exposición y damos paso al segundo ponente. Damos comienzo a la segunda comparecencia. Juan Ramón Marcelino Rivero es presidente de la Federación Canaria de Lucha Canaria durante los años 2016-2020. Al igual que los anteriores ponentes, tiene un primer turno de 10 minutos. Antes de empezar, yo no sé si me voy a extender a lo mejor un poquito más de los 10 minutos. Esta presidenta será flexible con los tiempos. Vale. Antes de empezar me gustaría decirles una cosa. Yo no sé cuántas comisiones han habido en el Parlamento repitiendo temáticas. Yo creo que soy el tercer ponente que viene a hablar de lucha canaria. ¿Saben por qué es eso, no? Vale. Como ellos han tocado muchos temas, yo no sé si los ponentes que han venido a hablar en otras ocasiones han tocado un tema que en el caso de nosotros es súper importante. Por desgracia, es súper importante. Y hoy, en mi primera parte de la intervención, lo he escrito y lo voy a leer porque no quiero que se me quede nada, que se me olvide algo, y lo voy a leer literal. Y uno de los puntos que voy a tocar es la política y la lucha. Sí, por desgracia, no solamente en la lucha canaria, sino en otros deportes pasa exactamente lo mismo. Y le voy a leer lo que he escrito porque, bueno, es una reflexión y solamente quiero que cuando terminen piensen en lo que les he dicho y las consecuencias de la política en la lucha, porque es muy grave. Cuando me llamaron para preguntarme si quería participar en una comisión para hablar en el Parlamento de Canarias sobre lucha canaria, no dudé un segundo en decir que sí. Vi una oportunidad de trasladar lo que desde mi posición actual y mi experiencia como expresidente de la Federación Regional de Lucha Canaria podía aportar para ayudar a solucionar los problemas terribles que tiene actualmente mi deporte, después de una alarma sanitaria sin precedentes. Tengo que decirles que ha sido la mayor crisis por la que ha pasado la lucha canaria a lo largo de su historia reciente. Ni la inmigración, ni la guerra civil, ni la Segunda Guerra Mundial e incluso ni la dictadura paralizó la lucha canaria, que se siguió practicando en los barcos, en los destinos de los emigrantes o incluso en los campos de concentración. Jamás este deporte ha tenido que cerrar sus puertas durante casi 3 años, siendo el último en poder empezar a practicarse. Y una vez que lo hace, no ha habido ni una sola medida global para intentar mitigar los problemas que se nos venía encima. Y eso que en septiembre del 2020 se presentó aquí, en el Parlamento, por parte de la Federación de Lucha Canaria, un pacto para recuperar a la lucha canaria después de la pandemia, porque ya veíamos lo que se nos venía encima. De este pacto solo se garantizó mantener el presupuesto de los 230.000 euros para la temporada siguiente. Como todo hay que decirlo, no se le concedió a la Federación los 230.000 euros.
No se lo han puesto fáciles a las federaciones, a las directivas y directivos, a los luchadores y luchadoras, a los árbitros y a las árbitras, a los aficionados y aficionadas que durante meses han estado esperando una solución, una ayuda, que nunca llegó. Y de ahí es de donde parten todos los problemas que tiene la lucha canaria en este momento, que si no lo saben, está dirigido por una gestora y lo que eso implica. También es verdad que a las horas de la llamada para asistir aquí me empezó a embargar un desasosiego y un desánimo al pensar que esto ya lo había hecho yo en varias ocasiones y antes que yo otros y otras, y que era una pérdida de tiempo para mí, sobre todo para ustedes, que me imagino tendrán cosas muchísimo más prioritarias e importantes para trabajarlas a diario. Pero al final he pensado que quizás en esta ocasión puedan entender lo que hemos hecho con la lucha canaria durante muchísimo tiempo, ustedes, los políticos y las políticas, y nosotros, las personas que hemos tenido la responsabilidad de dirigir este deporte. Hoy no tengo sobre mí esa responsabilidad y ese freno que en muchas ocasiones tienes que tener cuando ostentas un cargo importante, porque después tienes que volver a tocar esa puerta para que te ayude. Hoy me siento con esa libertad de dar mi opinión desde otra perspectiva y espero que lo que les voy a decir ahora no se lo tomen como una crítica a su trabajo, a sus ideologías o a título personal, y solo sirva para reflexionar, para mejorar, para buscar soluciones. Y que hoy todos, por una vez, entiendan de verdad lo que la lucha canaria necesita. ¿Y saben lo que es? Compromiso. Solo compromiso. Esto que les voy a decir lo vemos todas las personas que han estado y están al frente de las federaciones y los clubes. Un desinterés total hacia la lucha canaria por parte de la clase política, con muchas buenas intenciones, pero que en muchísimos casos solo se queda en eso, en buenas intenciones. La lucha canaria perdura por el amor, cariño y respeto que le tienen a este deporte personas que de forma desinteresada trabajan a diario porque la lucha no desaparezca. Para que entiendan el porqué de mis contradicciones y pesadumbres, les pondré en antecedente con solo 2 ejemplos. En el año 2017 llegamos a la Federación Regional y durante el año 16, un año antes, estuve preparando la candidatura y el programa que queríamos desarrollar. Tuve la oportunidad de leer un plan estratégico para recuperar a la pelota vasca. Me sorprendió muchísimo el análisis, las propuestas para sacar la pelota de la situación en la que estaba. Con ese plan han conseguido mejorar las condiciones de ese deporte en el País Vasco. Recuerdo la reunión en la Dirección General donde se le plantea la posibilidad de que se elabore ese plan para la lucha canaria. Se trae al Parlamento y es aprobado por unanimidad con intervenciones magníficas por parte de representantes de los diferentes grupos, de los cuales están presentes aquí hoy algunas personas, aportando enmiendas para enriquecer la propuesta. Es aprobada la PNL en el año 2018, instando al Gobierno de Canarias a que desarrolle dicho plan. Y en el 19, el Gobierno, haciendo caso a lo que han dicho el Parlamento, sus señorías, habilita una partida de 95.000 euros para la elaboración del plan. Se le encarga a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria que empiece a elaborarlo y a hacer un diagnóstico de cómo se encuentra la lucha canaria y empezar a buscar soluciones a los problemas detectados. Este plan se terminó en el año 2020. 2 años después me llaman al Parlamento para que les diga cuáles son las necesidades que tiene este deporte. Seguramente en ese plan estratégico verán cuáles son las necesidades, carencias, fortalezas y debilidades, que hoy me preguntan, y seguro que ninguno de los que estamos aquí en este momento tenemos este estudio, por el que se han pagado 95.000 euros. Y para más Henry, resulta que en los últimos 4 años, en los presupuestos aprobados en este Parlamento, lo han dotado con partidas por valor de 20.000 euros cada uno, por un total de 80.000 euros, para que se desarrolle un plan que en teoría no existe. Y solucionar los problemas que hoy ustedes, señoría, me preguntan. ¿Entienden cómo nos sentimos? ¿Lo entienden? ¿Se han preguntado qué pensamos de su gestión y responsabilidad? Me entristece muchísimo ver cómo las cosas que les decimos caen una y otra vez en saco roto, que una y otra vez nos vamos de aquí con esa sensación de estar satisfechos con lo que decimos, pero cuando pasa el tiempo me veo arrepentido de haber venido porque he perdido el tiempo. Quizás por una vez deberíamos cambiar el rol y que seamos nosotros, las federaciones de lucha, los equipos, los que les preguntásemos qué está pasando, cuál es el problema por el que no conseguimos que nos entiendan, por qué no son capaces de encontrar ese punto de encuentro entre ustedes, para que lleguen a un consenso y puedan sacar la lucha de la situación en la que está. ¿Cuál sería la solución? Quizás así, de esta manera, podrían entender cómo nos sentimos y cómo me siento yo cuando les traslado nuestras inquietudes, nuestros problemas y preocupaciones, y al cabo del tiempo me veo otra vez aquí escuchando lo mismo. En alguna ocasión ya me han dicho que ustedes legislan y que otros gobiernan. ¿No se han dado cuenta que lo que legislan hoy, mañana gobiernan? ¿Que los que estaban gobernando en la legislatura anterior hoy están en la oposición? ¿Y los que estaban en la oposición ahora están gobernando?
Esa es la realidad. Solo les pido que reflexionen sobre lo que les he dicho. Y entre todos busquemos soluciones reales, no un BIP terminado en P, un bien de interés personal, utilizando la lucha canaria como una herramienta partidista. Miren, en la primera comisión que se celebró de lucha canaria aquí en el Parlamento, la presidenta de la Federación Insular de La Palma les pide que les ayude a sacar adelante un proyecto de promoción deportiva en La Palma, Lucha Canaria con Alma, con el objetivo de recuperar la lucha, empezando por la base, después de una pandemia y un desastre natural en La Palma impresionante y sin precedentes. Y necesita una ayuda económica para poder hacerlo. El proyecto costaba 108.000 euros y le han concedido 15.000 de ayuda desde el Gobierno de Canarias. ¿Saben cuánto dinero ha recibido la Federación de Lucha Canaria desde el año 2019 hasta ahora para la promoción de la lucha canaria a través de un proyecto de la Dirección General de Deporte? La lucha canaria entra en la escuela, 0, y tenía que haber recibido 700.000 euros. ¿Saben cuánto dinero ha recibido la Federación de Lucha Canaria en los últimos 20 años para el funcionamiento, proyectos, competiciones? La subvención nominada, 3.295.199 euros. ¿Saben cuánto dinero ha recibido la Federación de Lucha Canaria desde el 2020 hasta ahora para lo mismo? En estos años tan complicados, 0. Y tenía que haber recibido 690.000 euros. Lo que me llama verdaderamente la atención no es esto. ¿Saben cuánto dinero ha recibido las fundaciones del Club Deportivo Tenerife y la Unión Deportiva Las Palmas desde el 2019, desde hace 5 años, incluyendo los presupuestos que ahora quieren aprobar? Un año después de la declaración de la lucha canaria como bien de interés cultural y la aprobación de la ley canaria donde la lucha sale reforzada, 11 millones de euros. Pero miren, no me sorprende, pero creo que esto todavía no es lo peor. Lo peor es que ¿saben para qué fue destinado ese dinero o es destinado ese dinero? Según la resolución de la concesión de la subvención, para la promoción del deporte base, para promocionar el fútbol, un deporte que prácticamente no lo necesita si lo comparamos con la lucha canaria. ¿Saben por qué se toma en el 2020 la decisión de conceder 2 anualidades juntas a las fundaciones? Para paliar los efectos negativos del COVID, mejorar la captación y las condiciones del deporte base. ¿Y la lucha canaria, que lleva 3 años sin poder practicarse, sin recibir dinero? Ni una sola medida. ¿Qué le decimos a Josefina Rodríguez? ¿Que hable con las fundaciones? Como ha hecho recientemente la Dirección General de Deportes, para que ayuden a la Federación de Lucha Canaria con 70.000 euros para pagar parte del seguro deportivo de todos los luchadores de Canarias, cosa que se lo agradezco a las 2 fundaciones, pero eso no debería ser así. Es fácil preguntar qué está mal, cuáles son las necesidades o problemas, pero lo que es más fácil todavía es que ustedes se pongan de acuerdo, que piensen en lo que decimos y sobre todo en la lucha canaria y concedan un presupuesto acorde a las necesidades, a los agravios, a la situación actual, a lo que han querido que diga la Ley Canaria del Deporte y motivo por el que han declarado la lucha canaria bien de interés cultural. En este momento, lo único que podemos hacer por la lucha y por desgracia es mejorar sus condiciones económicas, las condiciones económicas de la Federación Regional, ya que los presupuestos están a punto de aprobarse. El resto es una declaración de intenciones, unas elecciones a la vuelta de la esquina y lo que eso conlleva. ¿Saben lo que es? La comisión de la comisión y de la comisión. Volver a reunirnos otra vez para volver a hablar de lo mismo. Pero ahora sí podemos tomar una decisión, o más bien cumplir con algo que ya todos han dicho en sus intervenciones en las diferentes comisiones. En estas 2 comisiones en las que se ha hablado de lucha canaria, y es proteger a este deporte para que no desaparezca. Miren, he hablado con la Federación Coreana de Lucha Sirum, y para que vean las diferencias entre las 2 disciplinas muy similares, he preguntado algunas cosas significativas. Tienen 1.700 licencias, nosotros 2.300. Compiten una vez al mes durante 6 meses. Nosotros todos los fines de semana durante 9 meses. Recibe del Estado 5 millones de euros. Nosotros, del Gobierno de Canarias, 230.000. De derechos de imagen reciben 3 millones de euros. Nosotros, 28.000. Y de patrocinio, unos 2 millones de euros. Nosotros, 35. Ellos son patrimonio cultural y material de la UNESCO. Nosotros, bien de interés cultural. Y el Estado coreano ha visto prioritario proteger esta seña de identidad para su país, aportando recursos que los necesitan para poder conseguir este objetivo. ¿Y nosotros qué hemos hecho? La lucha para poder satisfacer parte o la mayor parte de todas sus necesidades necesita... la lucha canaria para poder satisfacer la mayor parte de sus necesidades necesita dinero. Y esos son
alrededor de unos 3 millones de euros, que es lo que les pido que aprueben en los próximos presupuestos, que lo incluyan en una enmienda in voce, ya que con esto seguramente podrían solucionar algunas cosas que sus señorías han demandado en otras ocasiones. Aquí se ha hablado de profesionalizar. Paco, ¿cómo podemos profesionalizar algo con 230.000 euros? Cuando el estudio para hacer un buen sistema de clasificación de luchadores, un matemático de la universidad me cobra 20.000. Tengo que llamar a mi amigo que hace un Excel para que me haga una cosa para pasar y salir del paso. Eso es profesionalizarlo y para eso hace falta recursos. Potenciar la lucha femenina, como decía Virina, o tener ambulancias en los terrenos. Pino, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Con qué dinero? No hay. Mejorar nuestra imagen y visibilidad y captación para evitar lo que le está pasando a Fina en La Palma. Nosotros podríamos ayudarlos si tuviésemos recursos, pero no los tenemos. Encontrar soluciones para el COVID, después del COVID, como decía Suso, que demandaba eso. Tener un deporte más igualitario, como decía Ricardo, o que no tengamos que pedir constantemente ayuda para afrontar proyectos de promoción, como decía Luis. ¿Vale? Todo esto se debe hacer con responsabilidad, determinando que ese dinero se distribuya en diferentes ejes: funcionamiento de la federación y sus federaciones insulares, competiciones, fomento de la lucha femenina, la promoción, captación y difusión de la lucha canaria, la sanidad, modernización, profesionalización, formación, entre otras muchas cosas. Y todo esto planificado entre la Dirección General de Deportes y la Federación de Lucha Canaria, estableciendo unos porcentajes ajustados a las necesidades y objetivos marcados, siendo muy rigurosos con su ejecución y justificación, porque nosotros también tenemos que ser fiscalizados. Solo les pido que pasen a la historia por ser el Parlamento, por ser las políticas y los políticos que han dado a la lucha canaria las herramientas y el impulso que necesita para poder seguir conservándose, practicándose, divulgándose, modernizándose y adaptándose a los nuevos tiempos. Solo me queda dar las gracias a todos y a todas por concederme esta oportunidad y pedirles 1000 disculpas por mi atrevimiento. Y si consideran oportuno mantener alguna reunión para poder explicar con más detalle lo que les he trasladado, me tienen a su entera disposición. Gracias. Muchas gracias, Juan Ramón Marcelino, por su exposición. Damos paso a las intervenciones de los grupos parlamentarios. Grupo Mixto no se encuentra, Agrupación Socialista Gomera tampoco se encuentra. Por el Grupo Sí Podemos Canarias. Gracias, señora presidenta. Bueno, señor Marcelino, Juan Ramón, me alegra muchísimo volverte a ver y te veo enérgico, otra vez con salud, no esperaba menos de ti. Me alegro un montón verte porque tú sabes que estuvimos, en fin, con muchas reuniones, ¿no?, con mucha intensidad viviendo, como hemos vivido también la legislatura pasada, la lucha canaria. Y de tus palabras yo es que no quitaba ni una coma ni un punto, ¿no? Y en la cuota que uno pueda asumir, asumo totalmente la crítica que tú haces, ¿no? Es más, voy a decir que hemos intentado en la legislatura pasada, con numerosas aportaciones, iniciativas, y tú lo sabes, ¿no?, esto, ¿no?, desde que empezamos por aquella gran reunión de luchadores y puntales que se reunieron precisamente en esta sala, esto, ¿no?, cuando tú no estabas todavía de presidente de la federación, sino estaba la anterior, para dar un golpe sobre la mesa y empezar a caminar, ¿no? Y se hizo una serie de trabajos importantes y una serie de iniciativas que finalmente, en fin, con problemas, no solamente la pandemia, sino luego también los problemas federativos que han habido, sinceramente yo me deprimí bastante, ¿no? Me deprimí bastante, sinceramente, con la última bronca federativa que hubo, con la pandemia incluida, y después pues uno, la verdad, se sintió como, no traicionado, pero como que un esfuerzo importante que se había hecho, se había tirado a la borda, sinceramente, y no estoy de acuerdo con las peleas que han habido en la federación, para nada. Entonces, es decir, que hay problemas institucionales y también problemas internos, serios, ¿no?, que, en fin, que no lo terminamos de resolver. Y digo esto, que es un problema que se intentó solucionar porque tú cuando fuiste presidente, cuando te incorporas a la presidencia de la federación, efectivamente, tú también heredaste una hipoteca tremenda y no solamente económica. ¿No? Una hipoteca tremenda y la lucha estaba mal. Y yo tengo que decir aquí que gracias al esfuerzo múltiple de diversos factores, la lucha empezó otra vez a arrancar, ¿no? Y empezó otra vez con una energía, ¿no?, tremenda, y estaba en un punto, yo creo que deseable, ¿no?, al alza antes de la pandemia. Y estábamos otra vez organizando campeonatos, estaban apareciendo nuevas figuras y demás referencias, ¿no? Y se estaban otra vez llenando los terrenos.
En fin, problemas que han habido, que yo espero que se solucionen. Pero aquí hay un problema de base que es la desconsideración social hacia nuestro deporte, ¿eh? Y una desconsideración social política también, histórica, que es un problema tremendo que tenemos hacia nuestras peculiaridades, como se decía, nuestros deportes y juegos autóctonos. Y ha sido un problema, unas instituciones hacen un poquito más, otras menos, pero en general me parece que consideramos mal los deportes estandarizados, que es el nuestro, ¿no? Y efectivamente, aquella hipoteca yo creo que empezamos a salir con muchos problemas, con muchas deudas, y en fin, sobre el problema de la cualificación. Una consecuencia de la desconsideración social es la falta de cualificación. Me refiero a la gestión de este deporte, en la cualificación y la gestión de este deporte. También la profesionalización. Por ejemplo, incluso llegamos a tener claro, y perdónenme señora presidenta, pero el problema es bastante considerable, la posibilidad de que los presidentes de la federación fueran con un sueldo, porque no se puede dejar al voluntarismo, como siempre se ha dejado, ¿no?, a la gente que tira para adelante por la lucha. Entonces, aquí tenemos un problema muy serio. Yo he planteado aquí, y asumo la crítica que tú haces, porque yo mismo la he dicho en este Parlamento, nosotros necesitamos aquí que la lucha canaria sea, independientemente del gobierno que haya, una línea preferencial de financiación, una línea preferencial, tipo como tú señalabas ahora, Corea, o más, porque tenemos efectivamente más fichas. Entonces, a mí me parece que en eso tenemos que estar, ¿no? Yo estoy un poquito, no deprimido, ¿no?, respecto a esto, pero sí es verdad que no hemos conseguido los objetivos que algunos nos proponíamos, ¿no?, y sobre el que se generó tanto consenso. Solamente decir que una cosa solamente en Telde, en el año ni se sabe que hubo un episodio de cólera, sí se prohibió la lucha, pero también las autoridades tenían que ir clandestinamente a detener a la gente que, además, a pesar del cólera que se suscitó en Telde, no sé si fue a principios del siglo pasado o qué, pues estaba prohibida, pero la gente seguía luchando, ¿no? Y eso es un episodio también que nos hace ver que, a pesar de todo, la lucha va a seguir siempre, pero es verdad que nosotros necesitamos que la Dirección General de Deportes, que ya se dijo esta mañana que necesita muchísimo más personal, ¿no?, dedique en exclusiva a este deporte una solución. Y yo creo que el dinero que se había cuantificado también finalmente, la información que yo tengo, no pudo llegar, ¿no?, aquella financiación gorda, por problemas también de la propia administración de la federación, ¿no? No obstante, yo creo que el problema de la financiación es un problema endémico respecto a la lucha. Parece vaya finalizando, señor una diputado. anécdota y simbólica, y en la medida de lo posible yo creo que tenemos que generar un consenso, no solamente del Parlamento Canario, de todas las instituciones, que es la obligación de la comunidad portadora de la lucha canaria, que es el pueblo canario, tiene que tener esto como una actitud y un ámbito totalmente preferente, y no lo hemos hecho, sinceramente. Muchas gracias. Por el Grupo Nueva Canarias. Muchas gracias, presidenta. Señor Marcelino, darle la bienvenida una vez más. Y, por supuesto, uno tiene que pedir disculpas en absoluto. Es decir, este es un espacio que se crea precisamente para conocer en profundidad la situación del deporte en Canarias, en su complejidad, y plantear propuestas, lo que se está haciendo bien y lo que se entiende que no se está haciendo bien. Este es el espacio también. Y si tiene que ponernos colorados aquí en un rato, pues evidentemente tiene todo el derecho del mundo. Yo creo además que todos somos conscientes que hay una deuda histórica, por llamarlo de alguna forma, con la lucha canaria, que no es solo de dinero. Es decir, obviamente podemos plantear determinados recursos, pero yo, coincidiendo con las palabras del señor Denis, yo creo que ha habido una desconsideración general de un tiempo hacia acá mucho mayor. Hubo un momento en el que la lucha canaria sí tenía todo un reconocimiento social y progresivamente pues se ha ido diluyendo. No solo por cuenta del Gobierno de Canarias, yo vuelvo y reitero el papel que pueden jugar todas y cada una de las administraciones. Hablo en el ámbito insular, hablo de los municipios, siempre pongo el ejemplo de Santa Lucía. Impulsamos desde hace muchísimos años pues la presencia permanente en todos los centros educativos con personal propio, y eso al final pues redunda en que sea un municipio que, por ejemplo, tenga a día de hoy 3 clubes de lucha. Y eso no te lo encuentras. Hay islas que no tienen ni un solo club de lucha. Por tanto, al final es la sinergia que entre todos los ámbitos deben de desarrollarse. Obviamente, el Gobierno de Canarias tendrá la suya. Un matiz. Cuando se planteaba el proyecto que la señora Josefina Rodríguez comentó,
que es cierto que estaba valorado en 108.000, pero que ella decía que se estaba impulsando por menos dinero. Personalmente le pregunté cuánto haría falta y me comentó, faltarían 15.000. Y por eso fue por lo que se puso esa enmienda específica de 15.000 euros. Eso no quita que si hay que seguir incorporando algún recurso más, lo miraremos. Pero lo digo porque, además lo tengo aquí anotado, porque recuerdo que en aquel momento le hice la pregunta directamente y me contestó eso en ese instante. Pero está claro que esto es simplemente una anécdota. No estamos hablando ni de 15 ni de 108, estamos hablando de las necesidades de todo un sector, de un ámbito, de algo tan importante como es la lucha canaria. Yo no voy a alargarme mucho más. Yo creo que su discurso ha sido tan contundente y tan claro que por nuestra parte lo que recogemos es todo lo que se ha planteado. Entre otras cuestiones, voy a preguntar por ese plan estratégico. Creo que si se ha invertido todo... Y estaba mirando ahora y efectivamente surge en la legislatura pasada, se destinan los recursos, se encarga la universidad y por tanto esa va a ser una de las primeras cuestiones sobre las que vamos a empezar a trabajar y a indagar, y a partir de ahí, bueno, pues con muchas de las otras propuestas que están planteando. Yo no le puedo garantizar, no lo voy a hacer, que en el presupuesto va a haber 3 millones de euros más para la lucha canaria. Ojalá, pero no lo voy a garantizar porque no es tan sencillo. Estamos recibiendo también propuestas para incrementar en todas las partidas de todo el presupuesto. Y yo no digo que esto pueda ser más importante que otros ámbitos, que seguramente que otros sí, pero hablamos de atención temprana, hablamos de sí. Y entre otras cuestiones, porque sabes que normalmente cuando destinas un incremento de una partida tienes que decir de dónde la quitas, es decir, no es incorporar dinero adicional, con lo cual ahí tenemos un nuevo hándicap. Lo que sí creo y que pone de manifiesto es que ese dinero tiene que ir incrementándose de manera notable, probablemente por encima de otras muchas modalidades que no son propias nuestras, que no son autóctonas, que no forman parte de nuestra historia, de nuestras tradiciones y por tanto, y sí lo digo aquí abiertamente, a mí no me pareció correcto ese dinero que se dio a las fundaciones de la Unión Deportiva Las Palmas y del Club Deportivo Tenerife. No me pareció. Y soy un aficionado incondicional de la Unión Deportiva Las Palmas, pero hay que separar las cuestiones. Son entidades que tienen recursos importantes, posibilidades de captar, que no tienen otras modalidades deportivas, entre otras la lucha canaria. Muchas gracias por el Grupo Popular. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Don Juan Ramón, pues toda la razón del mundo, ¿qué quiere que le diga? Además, una pena que justamente con lo que son nuestros deportes, los deportes autóctonos, los tradicionales, la lucha canaria, emblemática, señera, pasa igual con la vela latina, exactamente igual, pasa igual con otros deportes que son nuestros y que se ven muchas veces, asfixiados, porque, entendemos que todos los niños y todos los padres quieren tener, pues un hijo deportista que sea como Ronaldo, como Messi, y que gane mucho dinero, pero hay que conservar también estos deportes, y para eso se necesita concienciación por parte de los gobiernos, de la educación, de la base, de los padres, de los niños. Y recuerdo, todavía en el año 2011, 2012, cuando la Consejería de Educación, en este caso el consejero era José Miguel Pérez, quitó con los colegios la lucha canaria. No sé si se acuerda usted de eso, de esa actividad. El consejero, en aquel momento secretario del Partido Socialista, lo quitó y nosotros presentamos, yo como concejal de deportes presenté una repulsa hacia eso porque entendíamos que debería mantenerse en las bases. Bueno, dicho esto, sin echar para atrás, hoy tenemos el problema que tenemos. Yo, desde el Grupo Parlamentario Popular, hemos presentado 2 enmiendas. Yo espero que los grupos las apoyen, el resto de grupos. Sabemos que hay muchas enmiendas, quitar, poner, pero estos son 2 enmiendas. Enmienda de 250.000 euros para todas las fichas de la lucha canaria. Entendemos que, menos es nada, y 25.000 euros más para el desarrollo del plan estratégico de la lucha. Por poquito a poco se empieza. Yo entiendo que esas enmiendas están presentadas por el Grupo Parlamentario Popular, son posibles, hemos hecho la baja, hemos hecho la alta y entendemos que con eso podemos apoyar nuestro granito de arena. Les repito, totalmente de acuerdo, tenemos que entre todos poner ese grano de arena y los 58 segundos que me quedan para no pasarme el tiempo, aquellos que están diciendo justamente que no pueden, son justamente los que tienen el poder en el gobierno. La cuestión es la actitud y la voluntad.
los que tienen el poder, pues, y dicen que presentan iniciativas, etcétera, son los mismos que están en el poder, bueno, pues entiendo que deberían tenerlo más fácil, más que nosotros que estamos en la oposición, de poder hacer las cosas realidad, ¿no? Bueno, pues ahí lo dejo. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Nacionalista. Muchas gracias, presidenta. Antes que nada, señor Juan Ramón Marcelino, muchísimas gracias por aceptar la propuesta de mi grupo de venir al Parlamento y, como dijo el señor Campos, estamos aquí para escuchar, para asumir todo lo que usted ha dicho y yo siempre lo manifiesto en cada intervención, nunca se le ha dado el lugar, gobierne quien haya gobernado y quien no estuviese en el poder, nunca se le ha dado a la lucha el lugar que se le merece. Antes de mi intervención yo quiero felicitar al Club de Lucha de mi municipio que ganó la Copa Insular de Lanzarote, por cierto, no retransmitida por la Televisión Canaria, porque como no es primera, no retransmite nada la Televisión Canaria y ya lo he esgrimido bastantes veces en esta comisión que hay un agravio comparativo con las segundas y terceras, que son muy bonitas, muy dinámicas, muy ágiles y que no se retransmite nada por la Televisión Canaria. Por cierto, también recordar que en la final del Fajín del otro día, justo cuando eran las finales, la Televisión Canaria no lo retransmitió, cortó la emisión y lo que se reprodujo fue una redifusión que podía haberse quedado para otro lugar en lugar de quitar las finales del torneo del Fajín. Yo, señor Marcelino, me gustaría que opinase usted cómo vio desde la Federación la gestión de la pandemia. Yo fui sumamente duro en las intervenciones, propuse una PNL aprobada por unanimidad y es que el otro día cuando el ponente que trajo, el señor Denis, nos decía que el protocolo de reanudación de la lucha lo había incluso elaborado él y que se había asumido por parte de la lucha leonesa, que ya estaba reanudada, que estaba en plena competición y sin embargo en Canarias no se podía ni siquiera ir a entrenar al terreno de forma individual los luchadores. Entonces, quisiera determinar qué opinaba y como presidente, si fue diligente, si no lo fue y si hubo agravios con la lucha, porque desde mi punto de vista sí, y eso lo que produjo fue que muchos menores que componen la base se iban a otras disciplinas porque ya se habían reanudado y la lucha canaria pues perdió ahí mucha base. Sin base no tenemos lucha, sin lucha perderemos una de las mayores expresiones de canariedad, de cultura y de tradición que tenemos en Canarias. Me gustaría también saber los 95.000 euros del encargo que se le hizo a la universidad, ¿por qué nunca hubo conclusión y qué podemos hacer al respecto nosotros desde nuestra posición? Porque es verdad que se encargó, es verdad que estaba en el plan estratégico, pero no sabemos absolutamente de un documento para guiar y un documento por el que se pagó 95.000 euros. Con respecto a lo que usted nos dice del presupuesto, yo he hecho bastantes enmiendas en correspondencia a la lucha, a mí me da igual abandonarlas y llegar a un acuerdo todos los grupos, yo no sé si 3 millones, lo que se pueda aumentar, pero creo que no tiene que tener nadie la varita mágica de presentarla, sino que hay un compromiso, hay algo unánime de que tenemos que darle el sitio que se merece y siempre que se pueda, ahí tendrá que establecerlo el gobierno y esa consejería, pues me da igual abandonar mis enmiendas y invoche si lo creen todos los grupos y hay compromiso y hay acuerdo. No tengo ningún tipo de problema por parte del Grupo Nacionalista de sumarnos a esa mayoría y de hacerlo en función para que la lucha tenga el sitio que siempre ha debido tener. Yo sin más, muchísimas gracias de nuevo, no quiero gastar más tiempo porque el protagonista es usted. Aquí nos tiene para lo que necesite, sé que ha venido muchas veces, yo incluso es mi primera legislatura en el Parlamento, pero me he reunido un par de veces con usted y nada, muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias. Por el Grupo Socialista. Gracias, presidenta, y bienvenido de nuevo a este Parlamento, don Juan Ramón Marcelino Rivero. La verdad es que, a pesar de la contundencia de sus palabras, pues yo creo que es como un jarro de agua fría a todo el Parlamento y a todos los que estamos aquí en esta comisión, porque efectivamente la lucha canaria pues, ha sido una de las más perjudicadas por las duras restricciones de la pandemia, restricciones sanitarias, que hay que decir, que en el momento que estábamos sufriendo, pues al final pues las medidas sanitarias
se nos escapan del alcance del área de deporte. Ahí hay que acatar lo que dicen las autoridades sanitarias y efectivamente pues la actividad deportiva sufrió, pero la lucha canaria pues fue la que más perjudicada salió de esa recuperación de la actividad, o por lo menos la recuperó con más retraso. Por eso es fundamental que una vez pasada la pandemia, pues que se pongan en marcha medidas, acciones para recuperar ese tiempo que tuvimos que aparcar esa actividad deportiva y de alguna manera pues intentar ir recuperando no solo la normalidad en la práctica, sino mejorar y fomentar y que se vaya incrementando la lucha canaria en nuestras islas, ¿no? Por eso nos dolió aún más, si cabe, y lamentamos aún más la dificultad, el problema y la situación en la que se vio la Federación de Lucha Regional y que acabara pues en una gestora, como usted acaba de manifestar en esta comisión. Teniendo en cuenta las dificultades que se habían atravesado por parte de la lucha canaria, pues yo creo que era un momento en el que necesitábamos más aún de una dirección regional desde la Federación para poder articular medidas y acciones de forma coordinada, desde luego, desde todas las entidades, desde todas las administraciones, y poder remar juntas y juntos en la misma dirección para recuperar esa actividad y esa modalidad deportiva, porque además la lucha canaria es más que un deporte. La lucha canaria es nuestra historia y es nuestra cultura, por eso debemos cuidarla, mimarla aún más si cabe que a cualquier actividad deportiva. Con respecto a los presupuestos, efectivamente, los presupuestos, y ya se hablaba que también aquí esta mañana, los presupuestos de deportes del Gobierno de Canarias durante esta legislatura se han casi duplicado y, desde luego, entendemos que también ese incremento del presupuesto de deporte se debe también ver reflejado en un deporte como es la lucha canaria. Por lo tanto, también estamos a favor de que haya un incremento de la partida destinada a la lucha canaria. Y con respecto, aunque no me gusta hablar de gente que no está presente, con respecto a la propuesta que nos trasladaba Fina, con respecto a la lucha canaria con alma, ese proyecto que se lleva desde la Federación Insular de Lucha de la Isla de La Palma, efectivamente hemos presentado una enmienda para llegar a completar ese presupuesto que ellas necesitan para poder continuar con este proyecto. La Dirección General le financia con 15.000 euros y la otra partida restante de lo que necesitaban para llegar a los 30.000, 15.000 euros, hemos presentado una enmienda para que puedan continuar con ese proyecto y la necesidad, además de fomentar la lucha canaria en nuestros colegios, en nuestras escuelas, es fundamental. Y ahí es donde también hay que hacer un llamamiento al resto de administraciones, porque es verdad que las competencias que tiene la comunidad autónoma son las que son y hay muchas competencias transferidas a otras administraciones y también a través de las federaciones insulares intentar que entre todas las administraciones y las federaciones insulares pues se pueda llevar a nuestras aulas, a nuestras escuelas y que ese deporte pues se practique desde la base. Yo creo que es fundamental para garantizar la continuidad y el futuro y la fortaleza de nuestra lucha canaria. Por tanto, termino agradeciendo su intervención y bueno, esperamos que de esta comisión pues salgan conclusiones para poder defender y fomentar la lucha canaria en nuestras islas. Gracias. Muchas gracias. Para finalizar, tiene un turno de cierre para responder a los grupos parlamentarios. La verdad que no sé por dónde empezar. Paco, ¿tú sabes cuántas veces me he sentido responsable de lo que ha pasado? Muchísimas. ¿Me pediste que no me fuese? Sí. Pero para quedarme, ¿sabes qué tenía que hacer? Un profesional. Porque todas las cosas que cambiaron en ese mandato fue porque estaba rodeado de un equipo profesional, no eran luchadores. Eligio Hernández, un profesor de... ¿sabes? Era un equipo para trabajar. Me decían, tráete un puntal que te busca muchos votos. Y yo decía, pero si lo que quiero es un contable. O sea, si un amigo me decía, si ganas bien y si pierdes mejor.
¿Y sabes lo que tenía que hacer para poder? Y me he sentido responsable, de verdad, de todo lo que ha pasado. Sí, pero ¿qué tenía que pasar para que yo siguiera? Renunciar a mi puesto de trabajo en el Cabildo. O sea, yo me fui en una excedencia del Cabildo del Hierro sin cobrar durante 3 años al frente de la Federación. Mi teléfono era mañana, tarde y noche. Eso no puede pasar. Si pretendemos profesionalizar esto de alguna manera, si yo necesito que vengan a hacerme un trabajo de formación, a informarme, o sea, es que yo no puedo tirar de nadie y la Federación no puede hacerlo porque no tiene recursos para hacerlo. Tengo que pedir, suplicar, comprometer amigos para que hagan ciertas cosas. Eligio Hernández no cobró nunca por ningún expediente que tramitó desde el punto de vista judicial, nunca. Eso no es ser profesional. Tampoco es pagar lo que se tenga que pagar, pero eso no es ser profesional. Eso es una. Es verdad que la Federación de dentro tenía problemas para poder solicitar ese dinero que se le daba para que la Federación pudiera funcionar, es verdad, pero yo estuve conduciendo 1 año con el carné caducado. 1 año, porque estábamos en medio de una pandemia. Y resulta que salíamos de unas elecciones, no había asamblea y no se podían aprobar las cuentas. Y resulta que porque no se podían aprobar las cuentas, la Federación no recibe el dinero para poder funcionar. Pero el colmo no es ese. El colmo es que se crea una gestora y se le permite a la gestora que convoque una asamblea y que se le dé el dinero a la gestora. Eso es un disparate. Y es cargarse todas las normas y las reglas de funcionamiento de este deporte. Y así estamos como estamos. ¿Me entiendes? Paco, Telde no es Canarias. Seguramente mi amigo Barranquera, cuando has dicho que la lucha se paralizó, cuando se paró la lucha en Telde, se pondría contentísimo. Pero la lucha se ha parado en toda Canarias, en toda Canarias. Y luego hay otra cosa. Yo no quiero que se pongan colorados, de verdad. Yo no quiero que se sientan mal, no quiero que esto sea un jarro de agua fría y que nos vayamos aquí con el cuerpo cortado. No, yo lo que quiero es que sean consecuentes con lo que ha pasado. Y yo creo que no están siendo consecuentes con lo que ha pasado. Miren, simplemente les voy a decir una cosa. Es que es difícil buscar dinero, porque el dinero hay que buscarlo. Y yo pregunto, ¿dónde está el dinero que la lucha canaria no ha recibido en estos 3 años? Que estamos hablando de 1.771.000 euros. ¿A dónde se han ido? A la lucha no. A la lucha han ido 400.000, que por cierto, hay que descontarle 140, no, 90, porque le conceden una ayuda a la Federación el 25 de diciembre para que se lo gaste antes del 31. Eso es planificación. Eso es una desgracia para este deporte. Y no podemos decir nada. Y ahora resulta que nos cuestionamos en buscar dinero. ¿Dónde está el dinero? Que tenía que haber recibido 1.700.000 en todos estos años. Y no ha recibido nada, nada. Y nosotros decimos, porque yo sabía que me iban a decir que 3 millones no, pongan 1 millón de euros o pongan 1,5 millones, que resulta que es menos que el dinero que se ha perdido en estos 3 años, menos. Que en estos 3 años se han perdido 1.200.000 y pico euros. Y ese dinero no es para que contraten a un presidente, es para que FINA no tenga que venir aquí a pedir dinero. Porque yo les digo una cosa, y ahora cuando venga la Federación de Fuerteventura, ¿qué le van a decir? ¿Que no le van a dar 50.000 que necesitan? Tenemos que planificar las cosas bien, porque entonces lo que estamos haciendo es un agravio con el resto de las islas. Y eso no puede ser. Y ustedes, o sea, yo no puedo cambiar eso, yo puedo venir y decírselo, como he venido un montón de veces. Mira, Pino, nunca, de todas las veces que he venido al Parlamento, que vine 2 veces a hablar del tema del COVID, siempre lo dije a luchadores, a federaciones, a todos. No voy a entrar en el tema sanitario, porque yo no puedo entrar en eso. Ahora, yo sí puedo venir y decir que resulta que la Federación tenía 175.000 euros que no se lo podía gastar porque los centros educativos estaban cerrados y que faltaban 50.000 euros que se tenían que gastar de la subvención nominada. Y pedíamos que ese dinero se pudiese utilizar para digitalizar de alguna manera y llevar la lucha canaria a los centros educativos de forma virtual. ¿Y sabes lo que nos dijeron? Que nos daban 230.000, que después no nos lo dieron. O, por ejemplo, que es que tengo todos los datos, luego se los dejo para que lo vean. Es que es increíble. O sea, en los años que se lleva dando la ayuda al transporte de la lucha canaria, al transporte de deportistas, estamos hablando de 20 millones de euros. 20 millones de euros. En el mandato mío, nosotros nos gastamos en transporte unos 500, 600.000 euros. ¿Y sabes para qué era? Era para celebrar
las competiciones que se llamaban Liga DISA Gobierno de Canarias. Era una competición del Gobierno de Canarias y solamente nos dejaban recibir 15.000 euros de 500.000. En el año 2018 la Federación de Lucha Canaria recibió de subvención del Gobierno 200.000. ¿Y sabe cuánto nos gastamos en transporte de lo de las competiciones? Que todo el mundo contento porque pasamos de tener 7 a tener 25 competiciones en toda Canarias. 230.000 euros. ¿Alguien se ha preguntado de dónde ha salido el dinero? Nadie. Nadie se lo ha preguntado y esto es un sobreesfuerzo. Y ahora mismo lo que me están diciendo es, no, vete a las empresas a pedirle ayuda. Si están buscando fórmulas para ayudar a las empresas. Y resulta que yo como federación voy a DISA y me dice, te doy 25 porque ya no te puedo dar 35 porque estoy destinando parte de mi presupuesto a ayudas sociales. Y nosotros le estamos haciendo, es que no sé, yo lo que les digo es que de verdad que no quiero que se pongan colorados. Yo lo que quiero es que se sienten todos, que se pongan de acuerdo. Y si no es 3 millones, sí puede ser el mismo dinero que la lucha canaria no le han dado en 3 años. Y ese dinero no es ponerlo por ponerlo. Nos sentamos con la Dirección General y decimos, y atendiendo al plan estratégico, vamos a desarrollar esto y vamos a trabajar y a fortalecer las cosas en las que hemos fallado. Eso es lo que les estoy diciendo. Y me parece muy bien que ustedes estén dispuestos a poner 25.000 euros para el desarrollo del plan. Y si para salvar a la lucha canaria necesitamos 50, vale, pero entonces tenemos que saber a dónde vamos a llegar. ¿Vale? Entonces yo solamente les pido eso. Y esto que le estoy pidiendo yo, si hubiese estado en la federación a lo mejor no lo hubiese dicho todo tan abiertamente, porque yo mañana tengo que venir a sentarme con ustedes otra vez y yo poniendo paños calientes y eso no puede ser. Ya tenemos que empezar a cambiar las cosas porque esto no es de recibo. Y fórmulas para solucionar las cosas, también las hay. La sanidad que hablabas en la primera comisión. El chico que estuvo 1 hora y media en el terrero con la pierna rota, no le recogía la ambulancia, no porque estuviese fuera la ambulancia. Es que eso es un problema. Es que llamó al 112 y tardó 2 horas en llegar allí. Es un problema estructural. Que mi padre le dieron el alta a las 8 y llegó a mi casa a las 8 de la mañana porque no había ambulancias para llevarle. ¿Sabe? Y hay fórmulas. La sanidad, y yo, miren, de verdad, la sanidad canaria no puede asumir el seguro deportivo de la lucha canaria. ¿Pero saben por qué? Porque un luchador necesita una inmediatez, un deportista necesita que la atiendan en el momento. ¿Y qué hacemos? Pedimos cita, que yo pedí en enero, porque tengo un dolor en la cintura, la unidad del dolor, que voy mañana y lo pedí en enero. Eso es un disparate. Y para hacer las cosas bien, miren, por ejemplo, yo me he molestado en buscar soluciones a esos problemas. Miren, para que lo vean y a lo mejor resulta que de aquí a que sean las elecciones eso se puede cambiar. O sea, Navarra ha hecho una gestión compartida, privada y pública. Y resulta que la primera asistencia, que el deportista entra por urgencia, la atienden a los ciclistas, que para el ciclismo la atienden en urgencia. Y luego el resto del tratamiento lo hace en el circuito privado. ¿Y qué va a pasar? Que la siniestralidad va a bajar. Y luego resulta que vas a Extremadura y lo hacen igual. Pero es que aparte, lo tengo aquí, ahora te lo dejo para que lo veas. Y aparte, ¿saben lo que hacen? El gobierno pone una parte del dinero y la póliza cuesta muchísimo menos. Y estás hablando de una licencia que cuesta 50 euros, que a nosotros nos cuesta 123, 280.000 euros el seguro de la lucha canaria. Y no es venir aquí y decir que la sanidad pública lo asuma, porque eso es muy fácil decirlo, pero ahora vete allí, ¿qué le dices a tu padre? ¿Que no te atiendan porque tiene que viene un deportista? Esto es un disparate. Entonces, en mí, de verdad, no solamente van a encontrar una persona que les puede decir las cosas que están mal, pero también les voy a decir las cosas que se pueden hacer para solucionar los problemas, y es lo que nos está pasando. Y ustedes tienen una responsabilidad. Pues ya se lo decía antes, ellos gobernaban antes, y ellos hicieron a lo mejor cosas mal, pero es que ahora están gobernando los otros. ¿Y qué va a pasar en mayo? Ni idea. Lo único que podemos hacer ahora mismo es cambiar esto y poner condiciones para que el presupuesto se gaste en las necesidades reales que tiene la lucha. Y para poder hacer eso, tiene que haber un plan estratégico, ellos lo decían antes. Tiene que haber algo para poder actuar de una forma coherente y sensata. Y eso no está pasando. Bueno, perdona por el tiempo. Nada, muchísimas gracias, Juan Marcelino, por tu exposición, por ser tan claro y a veces lo que nos hace falta a todos los diputados de esta Cámara es que nos abran los ojos ustedes, los expertos que vienen de fuera. Nada, muchas gracias y se levanta la sesión por hoy. Gracias.